Buenos días, amada iglesia. Vamos a abrir nuevamente las escrituras en Lucas capítulo 21 y leamos nuevamente el texto que nuestro hermano también leyó. Dice el Espíritu Santo de Dios en Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Oh Señor, santo eres tú, y lo que predicamos y lo que testificamos aquí es la obra de gracia de tu Espíritu, la obra de Cristo, en la cual nosotros, llenos de ti, podemos anunciar el Evangelio. Y así como es una obra de gracia, anunciar tu palabra, te pedimos, oh Señor, que obres en los corazones de los oyentes, en sus mentes, para que puedan atender en devoción y en adoración a ti al mensaje que es predicado. Ayúdame en mi debilidad y permite que podamos ver a Cristo como el gran poderoso Salvador que Él es, para gloria de su nombre. Amén. La vida piadosa despierta suspicacias en este mundo. Y no me refiero a aquellos profesantes creyentes que regularmente puede que asistan a una iglesia, personas que hablan de algún conocimiento bíblico, que saben de iglesia, pero que solo sean moralistas, de decir qué hacer, qué no hacer, esto está bien, esto está mal. Me refiero con vida piadosa a aquellos cuya conducta, al ser santa y al ser conforme al reino de Dios, despiertan serias inquietudes, tanto en los pecadores por no acompañarles en ese modo de vivir, como en aquellos cristianos livianos que ven con recelo esa notable diferencia con el mundo para honrar a su Señor y Salvador. Todo padre quiere que sus hijos siempre digan la verdad, quieren que sean fieles en sus palabras, pero es sospechoso cuando por causa de la verdad que los hijos van a defender, sea contraproducente o inconveniente, ya sea ante una falta disciplinaria en el colegio que quieran evitar, o en la empresa donde trabajen, o cuando esos hijos que quieren vivir en la verdad que le están enseñando no quieran participar con los derroches de los padres o con las costumbres ofensivas a la santidad de Dios. Hasta ahí llega ese interés de los padres. Más bien se vuelve algo sospechoso. Todos los maridos quieren esposas diligentes, amorosas y dedicadas a los hijos, sean cristianos o no, y a su hogar. Pero cuando una esposa piadosa promueve la adoración familiar o la adecuada observancia del día de reposo, conforme a los mandamientos deleitosos del Señor, entonces su marido impío ya la ve como sosa, como aburrida y quizás hasta pueda llegar a menospreciarla por ello. La vida que honra al Señor y por implicación, la vida que da testimonio de ser un verdadero discípulo de Cristo va a traer consigo oposición, controversia. En este mundo se convierte en algo escandaloso. Y esto es así desde el primer hogar. ¿Recuerdan al malvado Caín asesinando a su hermano piadoso Abel? Y seguirá siendo así hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre aquellos que viven en mundanalidad van a querer levantarse en oposición y hasta persecución con aquellos que viven en santidad. Ahora, este texto en específico
está Jesús hablando a sus discípulos el cumplimiento de una profecía que acaba de dar. En cuanto a esto que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Está en medio del templo. Y entonces los discípulos se inquietan. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Presentándoles. Miren, la persecución va a ser también una realidad puntual alrededor y cercana a la destrucción del templo. Y por eso les estoy diciendo lo que va a suceder. Pero también se convierte en una expresión de la realidad en toda la época evangélica. Y es por eso que he llamado a este sermón la persecución de los cristianos. La persecución de los cristianos como el tema de este texto. Y hay 4 elementos que nos dicen aquí respecto a la persecución y ahí podemos observarlos. En el versículo 12 y luego el 16b y 17 nos muestran cómo se expresa la persecución contra los cristianos, cómo se expresa esa persecución. Los versículos 13 al 15 nos muestran el testimonio que se da durante la persecución. El versículo 16 nos muestra quiénes son los agentes de la persecución, los agentes de la persecución. Y los versículos 18 y 19 nos muestran la seguridad de los creyentes en medio de la persecución. Entonces, la expresión de la persecución, el testimonio durante la persecución, los agentes de la persecución y la seguridad en medio de la persecución. De eso trata nuestro texto. Entonces, empecemos con lo primero, que es la expresión de la persecución contra los creyentes. Jesucristo, cuando le está dando esta profecía, no les predice nada halagüeño, nada agradable aparentemente para lo que la gente esperaba. Recuerden, ellos estaban esperando la venida del reino de Dios en poder, en gloria, donde el imperio romano fuera sacado del mapa, fuera destruido. Ellos esperaban ese reino de Israel fuerte y se imaginaban a ellos como los líderes y gobernadores dentro de ese reino. Eso lo sabemos porque en unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, los discípulos tienen esa confrontación. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a la derecha con Jesús a gobernar? Esa era la idea que tenían. Pero ¿qué hace Jesús? Les dice, serán perseguidos, aprisionados, los llevarán ante reyes, los van a aborrecer, los van a traicionar, los van a matar, los van a odiar y todo por causa de mi nombre, dice Jesús. Mateo incluso usa otra palabra también hablando de este mismo texto o esta misma escena. Serán escandalizados, definitivamente. Y esa profecía, podemos llamarlo así, empieza muy pronto. Las persecuciones comienzan una vez que Jesús asciende al cielo. El libro de los Hechos nos describe cómo los capturan, cómo los buscan, cómo los entregan. Y eso de parte tanto de los judíos como de los gentiles. Y quiero que notemos un poco de cómo es esa persecución, ese buscar, ese entregar. Miren que ahí inicialmente aparece una palabra clave que es la sinagoga. Y en la sinagoga estamos hablando de los líderes judíos. Son como los tribunales de justicia locales, también se usaban en esos escenarios, tanto civiles como criminales. Cuando los capturaban y los llevaban a una sinagoga judía, en este aspecto, era que el tribunal judío sentenciara a la pena que consideraran, pero eso era tenido por algo muy humillante y degradante. Pero fíjense lo que aparece en Hechos capítulo 4. Tenemos a Pedro y a Juan que han hecho un milagro maravilloso, dándole sanidad a un cojo en el pórtico del templo. ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Y qué hicieron los judíos? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Eso dice el texto. Ya habían predicado a partir de ese milagro el evangelio de Jesucristo. Estaban testificando de Jesús y los meten en la cárcel. Pero dice en el capítulo 4, ahí en Hechos 4, versículos 5 y 6, que aconteció al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron. ¿Y qué hacen? Entonces van a dar sentencia contra este. Hay un odio levantado y declarado por medio de estos hombres. En Hechos capítulo 5,
más adelante, el siguiente capítulo, registra otra situación similar. Vemos a los discípulos predicando el evangelio, especialmente a los apóstoles, o sea, a los 12, y por estar predicando los meten en una cárcel pública. Y también entonces les piden que no hablen en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 6 encontramos otra persecución con Esteban. Si se dan cuenta, son persecuciones muy particulares. Encarcelaban Pedro y Juan, todavía no estaba Pablo, Pedro y Juan, los apóstoles. Ahora vemos a Esteban, el diácono. En Hechos 6:12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y al final del capítulo 7 dice que lo apedrearon hasta matarlo. Y mientras eso ocurría, mientras Esteban moría, invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. A partir de aquí, en Hechos capítulo 8, comienza ya no la persecución a algunos líderes visibles en la iglesia, sino a toda la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, a partir de la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que ahora al revés, listo. Con los líderes no se pudo, vamos ahora con el resto de la iglesia. Que se segregue la iglesia, que se separe la iglesia por medio de la persecución. Pablo enfrentó persecución también ahora, ya estamos hablando de más adelante en la historia, de sus compañeros judíos. Entonces Pablo, a medida que iba evangelizando por todos sus viajes, llegaba a una región, empezaba a predicar en la sinagoga y luego venían los judíos mismos que se levantaban en oposición, lo azotaban, lo apedreaban y alguna vez casi que pensaban que estaba muerto. Pablo habla de ello en segunda de la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, y dice que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, hablando de esa costumbre judía. Él había recibido entonces la oposición directa de los de su propia nación. Pero también dice el texto bíblico, aquí en Hechos, en Lucas capítulo 21, 12, que también tendría que recibir persecución o ser llevado ante gobiernos locales, a los reyes y los gobernantes. Y cuando pensamos en los reyes que registran la historia en Hechos, aparece a Herodes, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, dice el texto que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y como vio que los judíos se alegraron, entonces prendió a Pedro. Bueno, el resto de la historia nos muestra que Dios liberó de forma milagrosa a Pedro de esa muerte, pero no lo hizo con Jacobo. Lo que deja ver que el Señor estaba permitiendo la persecución y es parte del cumplimiento que Jesús había dado, de la profecía que Jesús había dado. Cuando pensamos en autoridades romanas, podemos pensar, bueno, en los procónsules, en los gobernadores que el Imperio Romano tenía en su vasto momento, y también deja ver que Pablo también era encarcelado constantemente. Tanto que, bueno, una de las que presenta es en Jerusalén, que aunque lo toman los judíos, lo llevan ante el gobernador de Roma o el representante de Roma, para que sea quien le dé la muerte, que es lo que ellos querían, así como pasó con Jesús, llevándolo de Poncio Pilato para que muriera. La pregunta que debemos hacer hasta este punto es, bueno, hay persecución de judíos, hay persecución de gobernantes, de reyes, pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué el cristianismo despierta tanta rencilla de parte de todas estas comunidades de personas? Porque son muy distintos. Los judíos, los gobiernos romanos, son muy diferentes entre sí y hasta opositores entre sí. Pero contra el cristianismo y contra aquellos que profesan fe cristiana todos se unen. Y aquí quiero presentar varias consideraciones que nos afectan directamente. Lo primero que pienso mencionar es que es una religión ilegal en ese momento. El judaísmo era aceptado por Roma, ya habían aceptado, y el cristianismo proclamaba que el reino de Dios había llegado, un reino distinto al reino o gobierno romano. Entonces, de alguna manera, los romanos podían pensar que se estaba planeando un derrocamiento del gobierno. Y esa es una acusación que le hacen. Se le hicieron a Jesús cuando leíamos en el capítulo anterior, en las defensas de Jesús. Bueno, ¿damos impuestos a César o no damos? O sea, era o intentar minar esa respuesta de Jesús. Pero ahora a los discípulos también. En Hechos 17:7 estaban en Tesalónica y acusan a los cristianos con lo siguiente: todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús.
Entonces, esta religión estaba promoviendo otro rey que se levantaría contra Roma. Es lo que estaba siendo promovido. Ahora, políticamente, los cristianos tenían su lealtad a Cristo, incluso por encima del César. Los romanos le pedían a todo el imperio que hubiese una lealtad al César. Y esa lealtad incluso llegaba a considerarse casi que una adoración. Al César se le consideraba como una especie de emperador divino. Adorar a la gran diosa Roma. Esa era la idea. En cambio, el cristianismo dice, estamos en Roma, bajo el imperio romano, pero estamos predicando un reino. El reino de Dios que se está expandiendo. Entonces, para los romanos eso podría ser causa de oposición. Escuchar. No estaban bien informados del evangelio, no les interesaba conocer el evangelio, sino los efectos o lo que predicaban, su doctrina. Hay un evangelio de reino expandiéndose en este imperio. ¿Qué irá a pasar? ¿Habrá un derrocamiento? ¿Habrá una rebelión? Otra razón, razones religiosas. Hermanos, el cristianismo predica un mensaje exclusivo, exclusivo, un solo Dios y un solo camino a la salvación. Así como los cristianos estamos aquí, en nuestro país, y no vamos a derrocar a Colombia como tal, porque no es la manera como hacemos. El evangelio del reino se está expandiendo. Pero en la medida que expandimos el mensaje del evangelio, estamos diciendo que hay un solo camino de salvación, y es Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Entonces, eso pasaba en Roma también. Los cristianos iban evangelizando por todas partes. Y eso iba en contra de lo que se predicaba en Roma. ¿Qué se predicaba en Roma? Un pluralismo religioso. En otras palabras, cada quien tenía un panteón de dioses, una gran variedad de dioses, deidades para cada cosa en el imperio. Entonces, decir que era solamente un Dios podría considerarse hasta cierto punto ateo, ¿no? Es que esa religión es atea, no creen todos los dioses. Era una acusación que tenían contra los creyentes del siglo primero. ¿O cómo así que un Dios invisible? No, muéstramelo, yo no lo veo. Bueno, son mismas críticas que vienen hoy recicladas del pasado. El mismo asunto, el cristianismo habla de un Dios que no tiene forma física al cual adorar. No usamos nada físico, porque Dios es espíritu, es un Dios invisible y es un solo Dios. Nosotros como cristianos no entramos en el juego de los pares de los dioses, no, que nosotros podemos compartir creencias, ya sea con el budismo, con el islamismo, con todas estas doctrinas o estas religiones falsas, porque el evangelio propone exclusividad. Solo es salvo el ser humano, que es la necesidad más grande que tiene, por medio de Jesucristo. Aquí no se da lugar al pluralismo religioso. Y nuestra época es más relativista que nunca. Cada quien puede pensar libremente, y eso es cierto, pero si tú hablas de exclusivismo, que solamente, tú puedes pensar eso, pero la verdad es que solamente es por medio de Cristo, entonces que tú quieras decir y afirmar eso y defender eso, eso se convierte en intolerancia en nuestros días, en irrespeto en nuestros días. El Evangelio seguirá diciendo, solo hay un camino. El resto del mundo va a decir, no, mira, podemos tolerarnos en las distintas religiones y culturas y está bien y tú puedes creer todo eso, lo que a ti te funcione, lo que te funcione. Una practicidad en ese aspecto. Otra acusación, otra razón por la cual había odio, y es la santidad de los cristianos del primer siglo. Los cristianos llegaban a un punto en que se distanciaban de la vida pública de la época. Razones obvias, ¿cuáles eran? Toda la vida pública, y con esto quiero referirme a los diversos gremios que habían, ya sea el de los carniceros, el de los panaderos, cada uno de esos gremios tenía fiestas paganas, adoración a dioses. Entonces los cristianos que ahora entendían que en esas fiestas paganas iba a haber inmoralidad sexual, iba a presentarse comer carne sacrificada a ídolos, se iban a alejar de esa cultura, no iba a participar de esas deidades. Los cristianos no participarían de los eventos deportivos en esa época, porque había desnudez, porque había inmoralidad, fomentaba eso.
Al igual que no participaban del teatro en Roma, porque también conllevaba una serie de oposición a la santa ley de Dios, la ley de Dios. La pureza en las vidas de los cristianos iba en contra de los estilos de vida depravados de los ricos y pobres, o no importaba cualquier persona dentro del Imperio Romano que no conociera a Cristo. Y eso porque ellos antes participaban. Entonces ahí está la diferencia. Pedro dice en su carta, en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, baste ya el tiempo pasado haber hecho lo que agrada a los gentiles. Decía, ustedes andaban en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. A estos, a los gentiles con que ustedes comparten este mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, os ultrajan. Lo mismo pasa para nosotros hoy. Los creyentes piadosos, los verdaderos creyentes, no estoy diciendo categoría de creyentes, realmente los verdaderos creyentes, por su forma de vivir, no van a participar libremente de todo lo que este mundo hace. Porque su conciencia no va a permitir que la pureza del Evangelio, de la santidad de Cristo, se mezcle con todas las prácticas impuras que vemos hoy. Y eso pasa. Si has pasado de muerte a vida, si antes, y sobre todo en la etapa adulta, donde viviste una vida pecaminosa abiertamente conforme al mundo y empiezas a conocer a Cristo, te vas a alejar. ¿Qué va a pasar con las personas que te rodeaban? Se van a alejar, le va a parecer cosa extraña que ya tú no quieras compartir de la misma manera con ellos. Y no es simplemente el cambio de hábitos prácticos, porque cualquiera puede tomar una determinación y decir, yo no bebo más, yo no bebo más, voy a llegar a mi casa a las 10, no voy a andar siendo infiel. Eso cualquiera lo puede hacer con determinación. Pero, ¿y el hablar? ¿Y el amor que se expresa? Las razones por las cuales se hace o se toma tal cual decisión. No va a ser la gloria de Cristo ni para honrar al Señor. Serán razones también pecaminosas, conforme a sus propios deseos. Otra razón, los factores económicos, claro. Y es que el Evangelio, al penetrar en el Imperio Romano, va cambiando la cultura del pueblo. Eso es lo que hace el Evangelio naturalmente. No hay que forzarlo. ¿Cuál cultura? Por ejemplo, ¿recuerdan el exorcismo de Pablo en Filipos? A esa mujer que iba detrás de él adivinando, estos son hombres del Dios Altísimo. Está en Hechos capítulo 16. Pablo expulsa al demonio y entonces lo que pasa es que el negocio se les acaba, porque con esa adivinación era la fuente de su ingreso. Ahora, como pierden ingresos, enseguida se levantan contra Pablo por la libertad de esta mujer. Vemos un caso en Éfeso. En Hechos capítulo 19 registra que como ya estaba difundiéndose el evangelio en la ciudad de Éfeso y en los que llegaban donde Éfeso, ya no compraban las reliquias, los souvenirs, los recuerditos. ¿Cuáles eran los recuerditos? Los templecillos bonitos de la diosa Diana. Ya no los compraban. Porque esos templecillos no son como hoy, que es un mero recuerdo, eran objetos de adoración en su hogar. Cada quien quería tener esos elementos en su casa para adorar. Y ahora su negocio iba a pique porque la gente estaba conociendo el evangelio y ya no compraría estas cosas. ¿Qué iba a pasar? Bueno, que si efectivamente se convertían, tendrían que cambiar de actividad cultural, de negocio, habría que cambiar de negocio, porque eso pasa en la fe. Si un creyente está practicando en su vida cotidiana, venía con su ingreso y sabe que lo que estaba promoviendo es pecaminoso, lo que estaba ofreciendo, sus servicios, sus inmuebles, lo que sea, fomenta el pecado, practica el pecado con ellos, ¿qué va a hacer el creyente? Va a dejar de hacerlo. Si el creyente antes compraba cosas que fomentaban el pecado, que iban en contra de la pureza del evangelio, va a dejar de hacerlo. La economía va a cambiar. ¿No han escuchado que quieren legalizar o no sé hasta qué punto nuestras leyes han llegado a la prostitución y llevarlo como si fuera algo que incluso esté en la norma colombiana? Y así podemos mencionar situaciones en nuestra sociedad que se quieren normalizar, pero el evangelio sigue diciendo no, no. Eso va en contra de la ley de Dios. Y los cristianos hacen esta batalla cultural. Llamemos ese término que han usado algunos intelectuales de esta época. Es un cambio que genera
el Espíritu Santo de Dios en los creyentes, en todos los creyentes. Y bueno, algo más que quiero mencionar, la época supersticiosa en la que estaban. El Imperio Romano había por toda la cultura de deidades la idea de que las plagas, las hambrunas, los desastres naturales se daban porque habían olvidado a los dioses. Entonces, como estaba entrando el Dios de los cristianos, entonces ya no estaban adorando a los dioses que les proveían de cosechas, de lluvias, de tierras, y se estaban yendo a pique también. Entonces, cualquier desastre natural, la culpa son los cristianos. Los cristianos. Tanto así que aquí tengo registro de Tertuliano, un apologista cristiano, que comenta con cierto sarcasmo al respecto. Dice, si el Tíber, hablando del río, llega hasta los muros, si el Nilo no llega a los campos, si el cielo no se mueve, o si la tierra lo hace, si hay hambre, si hay plagas, el grito es a una cristianos al león. Y eso era lo que hacían. Entonces, cuando ocurría alguna de estas cosas, ¿qué pasaba siguiente? ¿Qué era lo siguiente que ocurría? Los cristianos eran masacrados, eran enviados a morir quemados, a los leones, para aplacar la ira de los dioses y poder recibir las bendiciones de ellos. Hermanos, hoy, de otra manera, en el sentido de que estamos en una cultura que genera cierta libertad todavía al cristianismo, lo que pasa es que también los cristianos, porque ya no estamos participando de rezos y adoraciones y cultos a deidades, a ídolos. ¿Cuánto daño ha hecho la mal llamada Iglesia Católica Romana al respecto? Con todo su panteón de santos, su cantidad de santos y patronos y patronas para cada cosa, que ya no miran al Dios vivo y verdadero, que es quien sostiene las cosas y el mundo, quien en su providencia afirma este mundo, quien es quien hace salir su sol, quien hace llover. Dios es quien hace todas estas cosas. Pero como el gremio de transportadores tiene su propia deidad, voy a llamarlo de esa manera, aunque no es el término que ellos usan, pero voy a llamarlo de esa manera. Entonces, si no se hace este rito a ese representante, a esa figura, entonces nos va mal. Entonces ya no se cumple, ya no recibimos las bendiciones apropiadas. Esos cristianos. Eso tampoco es nuevo. Lo mismo pasó a los judíos que salieron de Jerusalén para irse a escapar a Egipto huyendo de Babilonia en la época de Jeremías. Le decían, Jeremías, dinos, Dios quiere que nos guardemos en Egipto de Babilonia. Y Jeremías le dijo, no, Dios quiere que ustedes se pasen a Babilonia. Entonces enseguida se quejaron y dijeron, como no quieres, Dios no quiere lo que, tú no dices lo que Dios quiere con respecto a nosotros, de ir a Egipto, entonces vamos a servir a la diosa y a la reina del cielo. Esa era la expresión. Eso es lo que ellos creían. Porque cuando adorábamos a la reina del cielo nos iba mejor. Ese es el pensamiento del hombre que no tiene el temor del Señor, que vive en oscuridad. La primera persecución entonces oficial, ya por parte del gobierno romano, ya fue con Nerón en julio del 64, porque Roma se incendió, o por lo menos parte de la ciudad, ¿y a quién le echaron la culpa? A los cristianos, a los despreciados del pueblo. Entonces los arrestaron, los torturaron, los arrojaron animales salvajes, los crucificaron como si fueran la antorcha que iluminan los jardines de Nerón por la noche. Eso hicieron con nuestros hermanos por su vida piadosa. Pero saben que el testimonio de las Escrituras sigue diciendo, la iglesia es victoriosa en medio de cualquier persecución. Y eso es así a lo largo de todos los siglos. Voy a citar algunos ejemplos. Policarpo, obispo de Esmirna, cuando el procónsul lo instó a negar a Cristo, él dice, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? El reformador checo Juan Hus proclamó, el Señor Jesucristo, mi Redentor, me ha atado con una cadena más fuerte y yo, un infeliz pecador, no tengo miedo de llevar esta cadena, atado como estoy por el bien de su nombre. En la misma verdad del Evangelio que he escrito, que he enseñado y que he predicado, basándome en los dichos y las posiciones de los santos doctores, estoy dispuesto a morir hoy.
Y mencionar a Martín Lutero también, en la dieta donde el Sacro Imperio Romano estaba poniéndolo en juicio. Él declaró, puesto que su serena majestad y sus señoríos piden una respuesta sencilla, la daré de esta manera llana y francamente. Si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras, por razonamiento evidente, porque no le creo al Papa ni a los concilios, porque consta que han errado frecuentemente y que se han contradicho, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo obrar de ninguna otra manera. Heme aquí que Dios me ayude. ¿Qué nos recuerda todas estas cosas? Que hermano, nuestros días de gozo y plena felicidad, según lo que el mundo podría considerar felicidad, de prosperidad, los días que vivimos no son los días más felices que tendremos. Y con esto quiero explicarles que nosotros estamos en una morada temporal. Este reino que estamos viviendo ahora, lo que estamos caminando y transitando, no es la morada permanente del cristiano. La morada permanente es el reino de Dios y en los cielos, en la tierra renovada, donde mora la justicia, donde allí Cristo será para siempre el sol de justicia que nos iluminará. Entre tanto, mientras eso ocurre, mientras se consuma el reino de Dios, nosotros, los fieles servidores de Jesús, tendremos y podremos recibir el aborrecimiento del mundo. ¿Y por qué lo recibimos? Porque aborrecieron a Jesús. No hacemos otra cosa que imitar lo que Jesús vivió. En Juan 15, 18 y 19 dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fuerte, claro. Todo lo que han vivido los cristianos es por causa de amar a Cristo y el mundo naturalmente odia a Cristo. Es lo que podemos esperar. El pasaje paralelo, Mateo 24:9, Jesús también dice allí que seréis aborrecidos por todas las naciones. Donde quiera que llegue el evangelio, así como hay conversiones, hay personas que llegan y abrazan la fe y son renovados a esta vida y su cultura transformada, así también habrá personas que aborrezcan el mensaje del evangelio y se levantarán contra ellos. Y miren que en ninguno de los casos que mencioné es un aborrecimiento porque los cristianos se levanten en armas, como bélicos, como a pelear con espadas. No es el punto, porque así no avanza el reino de Dios. El reino de Dios avanza por la predicación, por el testimonio. Aunque el creyente sea de una conducta excelente, de una amabilidad extraordinaria, sea el mejor trabajador de la empresa, sea el más benigno y bondadoso, no estará exento del odio que pueda despertar en los impíos. No nos maravillemos de esto y tampoco nos quejemos de eso. Más bien, confiemos en que es parte de la profecía de Cristo cumpliéndose en nosotros. La gracia que Cristo nos da de ser semejantes a Él en esto. Pablo, estando en prisión, sufriendo esta persecución, escribe a la iglesia de Filipos y les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 1:29, Filipenses 3:10. Es concedido, hermanos. Es una gracia especial si estás pasando por un momento de oposición y sufrimiento por causa del testimonio de la verdad de la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque estás siendo semejante a Él. El Señor te concede eso en su bondad para que le conozcas más, pero también para que muestres su mensaje.
Porque nuevamente el asunto de la persecución está basado en que es a causa del nombre de Cristo. Nosotros, al llamarnos cristianos, llevamos la causa de Cristo, el nombre de Cristo. Y Pablo sabe eso porque Pablo fue perseguidor, o sea, él estuvo del otro lado. Él perseguía a la iglesia de Cristo. Él fue de los que promovió la muerte de Esteban. Pero cuando Pablo se convierte, en ese momento donde el Señor se atraviesa y en las tres veces que se relata en Hechos, en todas tres coincide lo mismo. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la implicación de esto es que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y con perseguir a la iglesia, a los creyentes verdaderos, estaba persiguiendo a Jesucristo mismo, a Jesucristo mismo. Pablo estaría dispuesto a morir porque sufría maltratos por la lealtad a Cristo. Eso es lo que se demanda de nosotros, lo que se espera de nosotros, que estemos dispuestos a por nuestra vida piadosa sufrir esa oposición, esa rudeza de este mundo, ese oprobio del mundo, y sabiendo eso, hermanos, decir, gloria sea a tu nombre porque soy digno de tener ese sufrimiento, ese sufrimiento. Es más, los cristianos, cuando llega esto, podemos decir como el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Los creyentes no tememos a nada, a ninguna de estas cosas. Y miren lo que está mencionando en cada una de esas palabras. Estamos hambrientos, hay escasez. Eso no me va a apartar de mi Señor y el testimonio de piedad. No, porque me falte comida, me falte dinero, voy a convertirme ahora en un ladrón como la sociedad espera, justificando el robo por medio de, es que tengo hambre. No porque esté en desnudez, voy a quejarme del Señor y de su bondad. Y eso es lo que voy a transmitir a los impíos que me escuchan. No porque me persigan, voy a dudar del amor y la misericordia de Dios para conmigo. No, nada de eso, ninguna angustia me puede separar del Señor. Al contrario, ocurrirá el efecto opuesto. Unido a Cristo, me va a animar para testificar de Él. Entonces vemos el segundo, en la segunda parte del texto, y es el testimonio que se va a dar durante la persecución y que Lucas es el que más amplio detalla este tema. En Marcos 13:10 dice que el evangelio será predicado en todas las naciones. En Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Cómo es eso de que va a llegar a todas las naciones? Pues nos dimos cuenta en Hechos capítulo 8 que la persecución que hizo impulsó la evangelización a todos los rincones. Si llegase a ocurrir eso en nuestro pueblo, seguramente, ¿qué va a pasar? ¿Se acaba la iglesia? No, se va a expandir la iglesia. El Señor va a hacer que donde quiera que haya un verdadero creyente, haya un testigo fiel, haya un martirio, porque esa es la palabra que está usando allí. Ustedes me serán testigos, darán testimonios. Ustedes, si usáramos un verbo para ese martirio, martirizarán. Miren que cómo a nuestros días ya se unieron esas dos palabras, martirio y testimonio, porque pensamos en martirio como en sufrimiento. Claro, porque es que dar testimonio de Cristo está relacionado con algún tipo de sufrimiento, una mala expresión, una ofensa, la oveja negra de la familia, el que ya no se junta con nosotros, el negocio que quebró. Esta profecía está mostrando que los creyentes, cuanto más perseguidos están, más perseguidos son por este mundo, más dinamismo y poder encuentran por el poder del Espíritu Santo de Dios para anunciar a Jesucristo. En Hechos capítulo 5 versículos 41 y 42, cuando los apóstoles, yo mencionaba que los apóstoles habían sido encarcelados. Cuando ellos salen de la presencia de ese concilio, dice el texto bíblico que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días entonces en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La oposición nos dijo, bueno, cambiemos de estrategia, paremos. No, continuamos haciendo y predicando a Jesucristo. Eso es lo que causa en el creyente gozo. Primero, gozo por haber sido por digno de padecer. Y segundo, por poder continuar predicando a Cristo. Por ese testimonio, dar testimonio donde quiera que vas en medio de la persecución, también se observa en el ejemplo de la conducta piadosa que mostramos. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Recuerden, estaba encarcelado. Pero, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿en qué manera progresó el evangelio? En mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, incluso en la cárcel, los que estaban viendo a Pablo pudieron escuchar de él el mensaje y ver su testimonio, incluso allí. Nosotros oraríamos y pues hasta en cierto sentido está bien, Señor, que no vaya a la cárcel, está predicando tu palabra, está anunciando, no permitas esto. Pero recuerden, también el Señor usa esa persecución por causa del Evangelio para que donde vayamos testifiquemos, incluso si es por algo injusto, hasta llegar a una cárcel. Dios también usa la conducta piadosa del creyente como parte de su testimonio. Incluso estando en la cárcel, y es una manera de testimonio que dice la Escritura, hasta con los cantos. ¿Se acuerdan en Hechos 16:25? Estaban encerrados y a medianoche, dice en ese texto, estaban Pablo y Silas orando, cantando himnos a Dios y todos los presos lo escuchaban. Porque los cantos del pueblo de Dios hablan del Evangelio de Dios. Hablan de su palabra, ese es el contenido, el grueso de nuestras canciones debe ser eso. Entonces, los impíos o aquellos que no conocen a Cristo pueden escuchar el contenido de la doctrina en lo que cantamos. Deberíamos esforzarnos por tener esos cantos en nuestras mentes y cuando somos atribulados, cuando somos perseguidos, brotan cánticos a nuestro Señor. Y eso lo pueden escuchar. Hermanos, es refrescante la manera de ver las persecuciones en este sentido y las tribulaciones. En Hechos 8:4, recitando lo que mencionaba de cómo se esparce el evangelio, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Incluso en los días más graves con respecto a la tribulación y a la persecución, encerrados en mazmorras, habiendo sido golpeados de forma brutal, los seguidores de Jesús podrán continuar firmes en la fe. Y cuando haya la mayor debilidad, cuando ya tu mente pareciera no razonar por toda la golpiza, por todo el bloqueo mental, por todo lo que puede haber en tu mente, el Señor Jesús le está diciendo, aún en esos momentos de crisis tan terrible, no piensen cómo van a responder en su defensa, porque yo daré palabra. Y es interesante porque la palabra que está diciendo aquí es como si yo voy a hacer la boca, es el término que está usando, la boca. Como que yo voy a poner mi boca en la tuya para que digas lo que yo quiero que digas. Ustedes van a hablar, esta boca que ustedes tienen va a expresar lo que yo quiero que digan. Allí en ese sentido es que no hay que preparar un discurso de antemano, porque estás ya sea encarcelado, en una condición difícil, de debilidad. En la hora de la crisis, el Señor les dará el testimonio apropiado y valiente, incontrovertible, de tal manera que ningún opositor pueda hacerles frente. Podemos leer libros al respecto. Torturados por Cristo, La voz de los mártires y muchos otros que relatan acerca de cómo los cristianos han enfrentado en todos los siglos las persecuciones con determinación, que incluso sus captores ven eso y quedan asombrados del amor que expresan. Pero lastimosamente, debo decir que muchos dentro del pueblo cristiano, que se llaman cristianos, apoyados por su pereza, usan este texto para pararse en los púlpitos con sus improvisaciones, diciendo, no, que es que yo no tengo que preparar, porque me paro aquí y el Espíritu Santo me recuerda o me dice, ni siquiera me recuerda, me dice lo que tengo que decir. Eso sale de su inestable corazón.
Aquí Jesús les promete a su ayuda a los testigos mártires, a los que están en la mayor hora de aflicción. Ni siquiera hay tiempo para preparar una predicación en ese momento. No hay cómo, no hay material, solamente estoy encarcelado o estoy enfermo o he sido golpeado por causa de Cristo. Ahí el Señor dará la palabra apropiada. Pero hermanos, eso nos implica una confianza en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Jesús ya había dicho antes en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, cuando los traigan a las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades, no se preocupen cómo van a responder, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Miren que vemos ahora la obra de Jesús a través del Espíritu Santo, porque la Trinidad unida trabaja para que nosotros seamos verdaderos testigos de Cristo. Así que, aplicando a la falsedad que abunda hoy, los predicadores debemos preparar nuestras enseñanzas, ser diligentes en el tiempo que Dios nos da para prepararlas y orar y confiar en el Espíritu Santo de Dios para hablar y transmitir y comunicar lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Pero también debemos llamar a todos los creyentes a llenarnos de la palabra bendita de Dios, porque no sabes cuándo vendrá la tribulación, la persecución, la aflicción, y tu mente debe estar llena de la palabra de Dios. Y así actuará en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy tiene una labor de tomar la escritura, la que Él ha inspirado, y enseñárnosla y permitir que la podamos compartir y transmitir de forma certera. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, también en poder, en el poder del Espíritu Santo, con plena certidumbre, como también saben cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Palabra, vida, una vida consagrada, y el Espíritu Santo de Dios iba transformando los corazones. En tercer lugar, ¿cuáles son los agentes de la persecución? ¿O quiénes son los que se levantan en oposición y se convierten en esos que impulsan la persecución? Bueno, Jesús advierte que tan terrible es el odio que se despierta en el corazón humano cuando Cristo es anunciado y Cristo es testificado, que hasta tus propios familiares te traicionarán y se unirán a la oposición. En Lucas 21:16 dice ahí el texto: seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, y hasta matarán a algunos de vosotros. Romperán ese gran vínculo diciendo: ya tú no eres mi hijo, ya tú no eres mi padre, ya tú no eres mi hermano, porque estás con esa idea. Incluso en esta sociedad pluralista que tenemos hoy, como ya mencionaba que el cristianismo es exclusivo solamente en Cristo, tú eres un intolerante y por eso ya no puedes estar con nosotros. Pero hermanos, ya Jesús también había dicho eso, que era algo esperable. En Mateo 10 ya había mencionado que el hermano matará al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esa es la división que el Evangelio de Cristo trae. El Evangelio de Cristo trae división entre el que da un testimonio sincero de la fe y el que rechaza creer en Cristo. Yo no estoy hablando de los conflictos familiares que usted tenga por su pecado, por su pereza, por su negligencia. No. Es los conflictos y las divisiones familiares por causa de vivir la vida piadosa, es decir, por el nombre de Cristo. Esa unión tan maravillosa como la que podríamos describir de una madre con su hijo, de un padre con su hijo, son divididos por la fe en Cristo. Pensemos en ese esposo que pierde el negocio familiar. En el primer siglo por no adorar la deidad del gremio. Podríamos decir hoy por no vender alcohol, que es el negocio rentable. Entonces a la esposa puede levantarse en oposición, mira, y lo deja. O pensemos en ese tiempo el hijo que no quería ser un soldado romano, porque los soldados romanos tendrían que participar de la adoración al César. Bueno, ¿qué pensaríamos hoy si nuestro hijo realmente llega a la fe siendo incrédulos? Puede pasar eso mismo. El papá dice: bueno, por seguir a Cristo ya no puedes conmigo. O el amigo, en los tiempos de
primer siglo, que nunca más iría a los templos de esas deidades a participar de las fiestas inmorales y de toda clase. Entonces, bueno, esos amigos se dejan, pero incluso podrían levantarse contra ti. Los cristianos podrán experimentar dentro de los círculos más cercanos, porque los que más te amaban, los que más te apreciaban, con los cuales compartías, serán los primeros que sientan esa lejanía. Ah, que es por causa de Cristo, mira, y son los primeros que se van a levantar en tu contra. Serían los primeros que tirarían la piedra. En Hebreos 11, 36 al 38 dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a files de espada. Y todo porque estos no son dignos para el mundo. Es lo que dice el texto. El mundo no es digno de ellos. Y es lo que tengo que pensar del testimonio del Señor para con sus creyentes, para con sus hijos. El mundo no es digno de la santidad que los creyentes manifiestan por la obra del Espíritu Santo. No es digno. Porque quien en nosotros está obrando es el Espíritu Santo de Dios. Y cuán terrible es cuando un esposo ya no quiere estar con la esposa que se ha convertido en la fe y se separa de ella y la deja. Ese esposo ha perdido la luz del evangelio en su hogar, pero esa esposa seguirá siendo fiel a su amado Señor, a pesar de la dificultad que tenga que enfrentar. Algunos creyentes, dice el texto, que llegarían a la muerte por aquellos a quienes amaban. Pero como el mundo odió a Cristo, así odia a sus representantes, a los cristianos. Pero saben, hermanos, que a pesar de ese panorama que no es muy agradable, desalienta porque tenemos un corazón sensible, que se duele de la familia con la cual hemos crecido, con los amigos que se han encariñado. Pero dice el texto, y es los dos versículos finales, que el creyente en medio de esa soledad o lo que experimente esa persecución, tiene una seguridad y una confianza. Y es lo que aparece en versículos 18 y 19. Jesús le dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aunque nos sintamos por completo abandonados, el Espíritu Santo está con nosotros, nos confortará, nos protegerá y nos dará las palabras que necesitemos. Y miren que aquí pareciera una contradicción en el texto, con el versículo 16, porque dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bueno, pero si anteriormente había dicho que van a ser golpeados, maltratados y hasta muertos. Lo que está implicando no es el simple cuerpo, es todo el ser. Ahí está tomando el cabello de la cabeza para recordar en la ilustración que Jesús ya había usado anteriormente. En el texto de Mateo 10, 29 al 30, Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esta ilustración está queriendo decirles, miren, ustedes están tan seguros en mí que lo que acontezca es parte de mi misericordia para con ustedes, porque ustedes están en mí. Aunque su cuerpo sea destruido, sepan que su cuerpo ya está prometido para ser restaurado también. No se va a perder. Aparentemente será degradado, y bueno, realmente será degradado, pero lo que me refiero es que ese cuerpo también va a ser resucitado, porque el Señor vino a salvar todo el ser. Hermanos, no tengamos temor incluso a que llegue a ese extremo la persecución, porque el Señor nos tiene asegurados en sus manos. Su soberanía y su providencia nos guía y nos guarda. No hay nada, ni siquiera un cabello de tu cabeza, por cuanto eres cristiano, que esté fuera del tierno cuidado de Dios. Y si en este mundo padecemos mutilaciones, podemos estar confiados en la buena voluntad y propósito del Señor para que sigamos siendo sus testigos. El control de Dios sobre todo lo que nos ocurre nos alienta a permanecer fieles. Y por eso es que dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, lo he dicho, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con esa cláusula está implicando es el hecho de que usted entienda la soberanía y la providencia de Dios
cómo Dios actúa en su decreto divino. ¿Eso qué nos lleva a nosotros? A ser perseverantes y fieles. Esta palabra paciencia conlleva la idea de perseverancia. Los creyentes son los que tienen fe para preservación del alma. Jamás perderemos nuestras almas, y con eso habla de todo el ser, no solamente de la parte espiritual indistinta de la material o del cuerpo. No, está hablando es todo el ser. Puede que el mundo nos prive de bienes, de amigos, de patria, de hogar, de libertad, de salud, de vida, pero eso lo ha hecho siempre con los cristianos. Los cristianos estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el nombre que proclamamos. Por eso ese verso dice, con esa perseverancia demostrarán que son fieles al Señor, y eso garantizará al final su salvación. La obra que Dios hace para preservarnos y que podamos soportar la prueba, soportar especialmente la persecución. En otras palabras, los cristianos podrán llegar hasta ser asesinados, pero tienen la vida eterna y su testimonio ha dado fruto de ello. Conclusiones y aplicaciones. Mientras evidencies frutos, el carácter piadoso cristiano, vas a experimentar algún tipo de oposición y persecución. Más bien debemos preocuparnos cuando el mundo nos ame, porque el mundo ama lo suyo. Cuando todos estén en calma, cuando no estemos marcando ninguna diferencia en nuestra conversación con los impíos, cuando no estemos incomodando a nadie, no sea que en lugar de ser testigos de Cristo, nos estemos avergonzando de vivir con plenitud y determinación lo que sabemos que es la vida piadosa, lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Cristiano, debe dolerte en lo profundo de tu alma cuando tu vida no marca diferencias reales y concretas con el mundo pecador. Cuando piensas como el mundo, hablas como el mundo, razonas como el mundo, amas como el mundo. Y tu religión puede ser como cualquier otra, que le sea funcional a la persona. Cuando no hay ningún conflicto con los impíos que te rodean, prefieres evitar las incomodidades. Y con esto tampoco quiero que me malinterpreten, porque no estoy llamando a buscar ese espíritu de hostilidad, de agresividad y de malicia con las personas que no conocen a Cristo. Para ellos, toda nuestra compasión, toda nuestra oración, todo fruto que demos de benignidad y de bondad y de misericordia, y más aún cuando le testificamos del Evangelio. Pero a la vez, no podremos seguir su misma corriente de pecado. Porque nuestro Rey es Jesús, porque nuestro sostén es Jesús. Y ahí te pregunto, ¿estás dispuesto, cristiano, al rechazo, al repudio, al chisme, a la agresión verbal o agresión física por causa de seguir a Cristo en toda piedad y honestidad? Y si el costo incluye la pérdida de bienes, hasta tu propia salud e integridad, ¿estarás dispuesto a seguir el nombre de Cristo? Jesús lo prometió. Espera oposición de los más cercanos a ti, de tu esposo incrédulo o de tu esposa incrédula o de tus padres incrédulos, de tu madre, de tus amigos, de tus amigas o de tus hijos. Recuerda que a menos que conozca a Cristo, está en muerte espiritual y su mente está entenebrecida por su pecado. Pero también quiero aplicar, retomando lo de la llenura de la palabra del Señor en nuestra mente, porque hermanos, constantemente el Señor nos dice que llenemos nuestras mentes de su palabra, de lo que el Espíritu Santo inspiró. No menosprecies la memorización de los textos de la Escritura. No lo tengas como un hábito insignificante o incluso puedes que sí o puede que no. No, porque cuando los incrédulos demandan razón de nuestra fe, tengamos las herramientas en nuestra memoria para que el Señor las use. Este es el método ordinario que Él utiliza, que comúnmente utiliza. Lo que hemos cultivado en nuestra mente, Él lo usa
para que les hablemos del evangelio, no para ganar la discusión con los incrédulos. Queremos ganar sus corazones para Cristo. Queremos hablarles en compasión para que entiendan el mensaje de Cristo. Solo así efectivamente se romperá esa oposición. Pero también quiero dar otra aplicación por si algún amigo nos acompaña aquí que no conoce a Jesús, como lo he mencionado. Y sabe, y tú sabes que me estás escuchando que ni tu corazón, ni tus afectos, ni tu voluntad le pertenecen al señorío de Cristo, que aún hace lo que tú quieres, a menos que te arrepientas de tus pecados. Eres de los que aborrece a Cristo. La vida piadosa te parece poca cosa o algo para otros, no para ti. Serás destruido al final junto con el resto de los que no creen en Jesús como el Salvador. Y la ira de Dios está sobre ti, que quizás no se manifiesta en aniquilación. Y por eso dice, no, no le pasa a nadie, pero vendrá. A Nínive se le dijo, en 40 días será destruida. Ellos no esperaron el día 39. Ellos se arrepintieron y se dieron cuenta que lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta era cierto. Hoy te digo, o eres un verdadero testigo de Cristo, o eres un impostor, y los que no tienen la vida serán destruidos. Así que ven al Señor, ven al Señor, ven en humillación y en fe, porque el Señor te muestra misericordia hoy. Y deja tu vana manera de vivir, porque esa vana manera, esa vida pecaminosa, ha hecho que tu deuda sea impagable con Dios. Y solamente Jesucristo puede pagar esa deuda. Solo Él en la cruz del Calvario pagó el precio con su justicia para que tú puedas ser justo y puedas ser librado de la ira venidera. Finalmente, iglesia, estamos asegurados en Cristo. Ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Nada podrá separarnos de Él, ni la persecución ni la muerte. Así que aunque estés siendo perseguido, aunque estés siendo testimonio y por eso haya oposición, sé paciente, sé perseverante y confía que aunque el cielo y la tierra pasaren, sus palabras no pasarán. Amén. Vamos a orar. Señor, tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Conoces nuestra necesidad de ti. Conoces la manera como hemos actuado hasta hoy. Conoces la actitud que hemos tenido incluso al escuchar este mensaje, tu palabra siendo predicada. Y sabes que anhelamos vivir para ti, pero luchamos contra la vergüenza, contra el temor a los hombres, contra la indecisión, con la falta de estudio de las Escrituras, el poco interés o mucho interés que mostramos. Y por eso te pedimos, Señor, que hagas una iglesia diligente, un grupo de creyentes piadosos que reformen su vida a la luz de las Escrituras, no simplemente por la conciencia que otro impone, porque cada uno puede meditar en ella y con el espíritu de verdad guía a sus hijos a la verdad, para que renueven su entendimiento, para que comprueben la buena voluntad de Dios si permite que pasemos por circunstancias de grave oposición. Ayúdanos a perseverar, porque sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Esa es una de tus promesas, de la realidad que has descrito para nosotros. Pero esa realidad de aflicción y de persecución nos va a llevar a ser mejores testigos tuyos, a crecer más en la santidad, a crecer más en la búsqueda de intimidad contigo. Queremos ser esa iglesia testigo fiel, esa iglesia que confía en la protección de su Señor y que no por eso se queda de brazos cruzados. Por el contrario, queremos ser esa iglesia diligente en testificar a otros. Oh Señor, tu misericordia ha estado hoy para con tu pueblo en este local, porque nos ha recordado que aun en medio de la feroz persecución podemos confiar en ti. Tus hijos, tu pueblo que sufrió en los momentos cuando el templo fue destruido, antes que fuese destruido y después que fue destruido, las enfrentaron con gozo. Y ellos no fueron menos que ti, Señor, muy menos que tú. Porque tú nos mostraste que por el gozo puesto delante de Él, sufriste la cruz
y menospreciaste el oprobio de los hombres, para que nosotros ahora tomemos la misma actitud. Y ya no tendremos que enfrentar la vergüenza que tú pagaste y el sufrimiento que tú sufriste. Ya no tendremos que sufrir el castigo de la ira de Dios. No tendremos que pagar el precio por nuestros pecados. Que eso sea lo que nos haga ser creyentes fieles y perseverantes. Todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Señor bendiga a su iglesia, hermanos. Doy el espacio al hermano Felipe.